una pregunta en el cuestionario de los enfoques antropológicos o si es que alguna duda. Uno de los conceptos más importantes que Ruskin Brown incorpora y que por eso les decía, ustedes lo tienen en la pregunta 15, es el concepto de estructura. Pero antes yo les aclaraba la pregunta 14. Cuando habla de la diferenciación que hace Ruskin Brown entre lo sincrónico y lo diacrónico, sincrónico quiere decir que sucede al mismo tiempo. Diacrónico quiere decir que sucede en tiempos diferentes, ¿ya? Entonces, él utiliza mucho esta idea porque él considera que dentro de lo que es la vida social, efectivamente se puede, dentro de lo que es la vida social, se puede precisamente a veces ocurrir transformaciones en el sistema, dice él, en el sistema social, puede ser incluso de costumbres, reglas, normas que cambien y que eso hace que de pronto el funcionamiento de la sociedad no sea como un sistema como tal. Ahora, ¿qué significa para Ruskin Brown el término estructura? Anoche yo les decía, el término estructura, según Ruskin Brown, se refiere a alguna disposición ordenada de partes o componentes. Esa es la respuesta. Una disposición ordenada de partes y componentes. Sin embargo, a ese concepto, que tiene que ver mucho con el funcionalismo, como lo hemos aprendido, la contribución de las partes al todo o al conjunto, él agrega el término estructura social, y en ese caso se refiere a una estructura de personas que son ordenadas jerárquicamente. Yo les decía, por ejemplo, en la sociedad la estructura es que el gerente o el presidente de la empresa es la máxima autoridad, todos los demás están bajo su mando. Esa, por ejemplo, es una estructura ordenada de partes. Si miramos, por ejemplo, la estructura en los militares, también ellos tienen rango, ¿no es verdad?, de general hasta el sargento. Ahora, si miramos, por ejemplo, en una estructura de la iglesia, por ejemplo, católica, el Papa es la máxima autoridad, luego vienen los cardenales, los obispos, los sacerdotes, etcétera, las religiosas. Hay una estructura que ordena, que funciona y de acuerdo a la posición que ocupe la persona, también su rol o su comportamiento se va a acomodar a eso que la sociedad tiene establecido y a eso que espera. Entonces, cuando Ruskin Brown habla de estructura social, dice, es una ordenación de personas en relaciones institucionalmente controladas o definidas, tales como las relaciones entre el rey y el súbdito o entre el marido y la mujer, porque en algunos casos, ¿no es verdad?, en sociedades donde la cultura hace prevalecer la autoridad del varón, el varón manda en el hogar, es el jefe, y la esposa como que de alguna manera está subordinada. Eso responde, por ejemplo, a una estructura social. Ahí también Ruskin Brown incorpora un tercer concepto que es muy importante, el concepto de organización social. ¿Y qué dice ahí? Dice directamente en ordenación social, dice, él dice, dice él, una ordenación de actividades en la que se manifiesta la estructura social y de la cual depende para su existencia.
En la estructura social cabe referirse a un sistema de posiciones o estatus. Por eso decíamos, depende de la posición que ocupe la persona dentro de esa estructura social. Y para él es muy importante. En la organización social se trata de un sistema de papeles sociales o roles, que es lo que acabamos de decir. Según Ruskin Brown, en la sociedad nos vamos organizando de tal forma que se establece una estructura ordenada jerárquicamente y de arriba hacia abajo, y en la que se van ocupando posiciones, adquiriendo un estatus determinado y sus roles van a estar en función a ese estatus. Bien. Esa es una de las preguntas que hay que aclarar porque es muy importante. ¿Qué es función para Ruskin Brown? Ustedes ya han encontrado el concepto de función en Malinowski, pero Ruskin Brown, ¿qué dice? Dice, es la contribución que una actividad parcial hace a la actividad total de la que forma parte. Absolutamente funcionalista, ¿verdad? La función es la contribución que una actividad parcial hace a la actividad total de la que forma parte. Por eso es que yo les he dicho siempre, tienen que tratar de, siempre que escuchen funcionalismo, concebir que la sociedad está organizada en relación a las posiciones o roles que la sociedad establece para cada institución. Dice, ¿Sí? Sí. aquí yo tengo igual, dice que él afirma que si no se exige una afirmación dogmática, dice, de que todo en la vida de una comunidad tiene una función. Claro, porque el funcionalismo, ya lo hemos dicho antes, el funcionalismo remarca la idea de que todas las funciones de la sociedad son respuestas siempre a una necesidad. Entonces, esa es una postura demasiado dogmática, quiere decir de solo creer en una sola cosa o en una sola verdad. Ese es el cuestionamiento que se le hace al funcionalismo al decir que toda función es la respuesta a una necesidad. ¿Ya? Eso quiere decir dogmático, el solo aceptar esa verdad. Ahora, cuando dice la pregunta 18, en la corriente estructuralista, ¿cuál es el valor que más se distingue? Entramos ya al estructuralismo, ¿ya? El nombre nos está diciendo algo. En la corriente estructuralista, el valor que más se distingue es el concepto de estructura. Esa es la respuesta a la 18. Valor o concepto de estructura, se dice. Los estructuralistas, ¿cómo proponen estudiar la sociedad? La 19. Anoche ya lo dijimos. Para el estructuralismo hay que estudiar las sociedades de la cultura, como en todas las otras corrientes se ha afirmado. Pero ellos dicen que hablar de cultura en términos generales es demasiado amplio y que el investigador debería solamente basarse en estudiar dos elementos de la cultura, el lenguaje y los mitos o representaciones simbólicas. Esa es la respuesta a la 20. Los elementos de la cultura.
dice, la estructura no es observable, no se la ve, pero se la puede entender observando el comportamiento de la mayoría de las personas de una sociedad, comportamiento que está basado en la cultura que el individuo ha internalizado a través del tiempo. Y es como que la cultura refleja la fuerza de las relaciones entre los hombres, de cómo nosotros tenemos establecido relacionarnos unos con otros. Eso es estructura, es algo profundo, es como una huella, y que, bueno, ya la asumimos. Por ejemplo, el comportamiento de ustedes, los estudiantes en el aula, es un comportamiento que lo aprendieron desde que estaban en el kinder. En el kinder les costaba quedarse quietos, pero ya luego en primero lo fueron moldeando y acostumbrando a que en clases debían estar quietos y solamente podían ustedes admitir, solamente podían ustedes admitir si es que de esa manera la profesora se los permitía. Son comportamientos que los han ido aprendiendo desde ahí y que por esta razón es que ese comportamiento se ha repetido al punto que en la universidad no hay necesidad de enseñarles a sentarse o estar callado, porque es un comportamiento que ya lo tiene aprendido como parte de su estructura de pensamiento. No le podemos leer el pensamiento, pero sí nosotros ya entendemos o interpretamos cómo piensa observándole el comportamiento con los demás. Esa es la idea que tiene justamente Lévi-Strauss. Ahora, ¿por qué se dice que estructuralismo y funcionalismo son opuestos? Es la siguiente pregunta. Porque en realidad los estructuralistas critican al funcionalismo de muy simple y creen que la forma como ellos proponen abordar y estudiar la sociedad solamente sirve para hacer estudios descriptivos, es decir, que el investigador pueda describir lo que ve. En cambio, ellos, dice, en la corriente estructuralista, es más bien, dice, una corriente que va a buscar el descubrir cuáles son las estructuras que están sosteniendo esa sociedad y a partir de ahí poder explicar, dice, el comportamiento. La diferencia está en que, según ellos, el funcionalismo solo diagnostica, solo describe lo que ve, mientras que ellos, dicen, el estructuralismo llegan a interpretar y a explicar el comportamiento de las personas. Por eso es que los estructuralistas creen que su pensamiento y su corriente es mucho más seria. Ahora, ¿qué es lo que pretende Lévi-Strauss al estudiar los fenómenos sociales? ¿Y por qué afirma que la vida social humana tiene su base en el intercambio simbólico? Yo les había mencionado anoche que él estudia sociedades primitivas. Y una de las cosas que él observa es que en la cultura de los pueblos efectivamente se transmite de generación en generación y que las relaciones entre las personas están basadas en ese intercambio simbólico. ¿Qué significa, por ejemplo? Dentro de la comunidad, dice el estructuralismo, o dentro de una sociedad, las personas que viven en esa sociedad de alguna manera incluso tienen una relación de parentesco, relación consanguínea, que hace, dice, que las relaciones entre esos miembros de esa comunidad sean mucho más, diríamos, mucho más amables, mucho más cooperadoras. ¿Una mejor convivencia? No, mucho más cooperadoras.
están basadas en la cooperación, dice Lévi-Strauss. En cambio, dice, cuando se analiza o se estudia las relaciones con otras sociedades, esa actitud de cooperación desaparece y aparece más bien la competición. Las relaciones se vuelven más duras, más competitivas, ya no hay esa actitud colaborativa que existe al interior de las comunidades, repito, donde incluso se establecen lazos consanguíneos. Entonces, todos esos elementos es lo que lo llevan a Lévi-Strauss a afirmar precisamente que al estudiar los fenómenos sociales uno puede descubrir esas relaciones de intercambio simbólico, porque finalmente a través de la cultura con la que se le ha educado a las personas, se le van transmitiendo a los miembros de esa sociedad una manera de pensar, una forma de pensar. Por ejemplo, poníamos que en la cultura quechua se les enseña que existe la diosa tierra, la Pachamama, y les enseñan un rito desde niño para que aprendan y luego puedan cumplir, porque están convencidos que de lo contrario la Pachamama los va a castigar. Fíjense que ahí hay un intercambio simbólico entre los miembros de la comunidad. Ahora, dentro de la sociedad, cuando hablamos precisamente de estas relaciones de intercambio simbólico, lo que se expresa es la cosmovisión de las personas, es decir, cómo miran el mundo que los rodea. Entonces, por eso es que Lévi-Strauss considera que son muy importantes, dice, dentro de la comunidad. Ahora, Lévi-Strauss, ¿cómo define estructura? Ustedes tienen varias definiciones de estructura en el texto para Lévi-Strauss. Y ahí lo que vamos a encontrar, una de las que se llama, de las definiciones que de repente pueden ser una de las más simples, es que precisamente él va a tratar de mostrar que el estructuralismo concibe precisamente como la estructura como el esqueleto de la sociedad, podríamos decir, como lo que la sostiene, que está dentro de la sociedad, pero que no se la puede ver, pero que sin embargo tiene fuerza, porque sostiene de esa manera a los hombres. Y es porque, claro, dice, a través de la cultura se les ha ido enseñando a los individuos en una sociedad. Acuérdense que el funcionalismo plantea que desde niño a través de la cultura se le enseña al hombre que cuando él cumple una función debe esperar algo a cambio. Y ellos dicen hay que enseñarlo a través de la cultura porque así lo va a asumir de forma natural, va a ser parte de su pensamiento y no tiene por qué el hombre avergonzarse de tener esa actitud, lo va a encontrar natural, dice. Esa es la idea entonces que ellos tienen y por eso es que Lévi-Strauss insiste mucho en que la estructura de la sociedad está formada por esos comportamientos, por esa manera de pensar y actuar que tenemos las personas, que se practica en forma mayoritaria y que de tanto hacerlo, repito, es como que va marcando un camino, va dejando huella y que luego nosotros lo asumimos de manera natural. La pregunta 25 dice, ¿cuál es el principal aporte metodológico de Lévi-Strauss? El aporte más importante metodológico es su propuesta de construir modelos para el estudio de la sociedad. Construir modelos para el estudio de la sociedad. Fíjense, y en este caso, ¿qué son los modelos para Lévi-Strauss o para el estructuralismo?
son las representaciones mentales que el individuo construye de la realidad. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, saquen una hoja de papel y en este momento ustedes dibujen cómo la ven la universidad, qué es la universidad para ustedes. Traten de expresar su idea a través de un dibujo. Si en un aula de 50 estudiantes cada uno hace ese modelo, seguramente que voy a sacar 50 propuestas diferentes. Alguna podrá tener similitud en algunos aspectos, pero al final van a ser diferentes. Entonces, Lévi-Strauss utiliza esta idea para decir que el investigador, cuando va a estudiar una sociedad, se la debe imaginar en la cabeza y va construyendo a partir de ahí el modelo metodológico que vendrían a ser los pasos que va a seguir para llegar a obtener resultados de ese estudio, de esa sociedad. Lo metodológico nos va señalando el camino, nos va indicando por dónde debemos ir, etapa por etapa, paso a paso, hasta llegar a un resultado. Entonces, esa es la propuesta de Lévi-Strauss. Nos está diciendo que el investigador debe construir un modelo metodológico para cada estudio de sociedad. No se lo puede usar el mismo para otras sociedades, porque en realidad, a partir de la cultura de cada una de ellas, los modelos varían. Y, por tanto, un modelo universal que se pretenda sería como ponerle una camisa de fuerza tratando de que le quede bien algo a alguien que no le queda. Entonces, por eso es que Lévi-Strauss pone como condición que el investigador debe construir un modelo para cada estudio de la sociedad que haga. Esos modelos, como él los propone precisamente, dice deben cumplir ciertas condiciones para merecer el nombre de estructura. Y dice que efectivamente ese concepto de estructura debe, dice, significar que cuando se modifica algún contenido de las estructuras que hay en la sociedad, el modelo se va a ver afectado en su totalidad, porque ellos se imaginan que todo lo que sucede en una sociedad está interrelacionado uno con otro y que modificar uno es como romper la cadena y que todo se desordena, se alteraría. Para ellos la sociedad hay que estudiarla en todos sus elementos para poder entenderla, no estudiar como si se trataran de elementos sueltos. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cuáles son los dos niveles científicos que distingue Lévi-Strauss? Ustedes en el libro lo tienen. Lévi-Strauss habla de dos niveles científicos. Habla precisamente de lo que él considera el nivel de observación, que lo tienen en la página 126 del libro, el nivel de observación y el nivel de experimentación. El nivel de observación, el nombre nos está diciendo, lo único que busca es describir lo que ve, describir la realidad. Mientras que el nivel científico busca ya la explicación de lo que ve. Entonces, Lévi-Strauss ahí también condiciona estos niveles científicos a los modelos con los que se va a trabajar. Y él habla ahí de los modelos teóricos y los modelos estadísticos. Él lo llama a los teóricos modelos mecánicos y
a los modelos de interpretación de la realidad los denomina modelos estadísticos. ¿Por qué? Por lo que ya antes habíamos visto cuando lo veíamos a Max Weber, que por ejemplo él proponía para la sociología el método comparativo, pero apoyado en la estadística, porque la estadística, dice, a través de sus diferentes figuras de medición, puede transformar los hechos que ve en la realidad en datos de investigación, los puede medir, los puede cuantificar, y ahí se estaría profundizando ese nivel de experimentación, dice. No solamente se quedaría en decir lo que ve, como es el primer modelo, el mecánico, porque siempre se repite de la misma manera, por eso se llama mecánico, mientras que en el otro nivel se utilizaría el modelo estadístico, porque ese nivel científico exige resultados concretos de los estudios de la sociedad que puedan ser observados, que puedan ser medidos y cuantificados. Esa es la postura de Lévi-Strauss, un aporte muy, muy significativo a la sociología desde la antropología. Vuelvo a repetir, en este tema, la unidad de análisis de los enfoques antropológicos es la cultura, dentro de sus 5 corrientes que hemos visto: el evolucionismo, el difusionismo, el neoevolucionismo, el funcionalismo y el estructuralismo. Todos tienen como unidad de análisis la cultura. ¿Qué quiere decir? Que todas sus propuestas de estudio están basadas en la cultura para poder llegar a una explicación del comportamiento mayoritario de los individuos de una sociedad. Y el gran aporte de Lévi-Strauss, así como Durkheim propuso hay que estudiar las sociedades de los hechos sociales, aquí en este caso Lévi-Strauss dice hay que estudiar la sociedad creando o construyendo modelos metodológicos que van a ser los que van a guiar al investigador para poder descubrir cuáles son esas estructuras que hay dentro de la sociedad, que no se las puede ver, pero se las puede descubrir observando el comportamiento de la mayoría y analizando el lenguaje y los mitos o representaciones simbólicas que existen en esa cultura, de esa sociedad. Con esto terminamos el enfoque antropológico. Yo les había dicho ayer que necesito que me lo puedan enviar a mi correo, este cuestionario, me lo pueden enviar desde esta noche hasta mañana, no hay problema. Y ya conocen mi correo. Y anoche cerramos este tema. Anoche yo entré ya al último tema que vamos a avanzar con ustedes. Me he saltado el de los enfoques ecológicos para desarrollar el enfoque psicosocial. Ustedes dirán, ¿y por qué nos estamos saltando un tema? Porque ustedes adicionaron tarde la materia. La adicionaron en julio. Algunos han empezado a pasar clases recién en agosto y yo no podía mezclarlo ya con los otros alumnos que estaban pasando de varios meses atrás. Con los otros he terminado, con ustedes me falta todavía concluir los enfoques psicosociales y poder establecer una evaluación. Entonces, mañana vamos a terminar los enfoques psicosociales, ¿ya? Voy a ir igualmente dando una explicación de cada una de las corrientes. Anoche nos hemos quedado en la segunda corriente, ¿no? En la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud. Y les pedí
que paralelo vayan leyendo el libro porque está explicado muy bien el aporte que el enfoque o la corriente psicoanalítica de Freud hace a los enfoques psicosociales. Y todo el trabajo de Freud en explicar cómo es que se define la personalidad del individuo, porque los enfoques psicosociales, veíamos anoche, plantean que la unidad de análisis debe ser, en este caso, el individuo y su personalidad. Dijimos que los enfoques psicosociales son un aporte de la psicología a la sociología a través de estos autores para poder explicar el pensamiento de las personas y su comportamiento. Entonces Freud va a aportar a través de dos modelos que él propone para poder explicar al individuo y su personalidad. Y la afirmación de Freud que todos conocemos, a diferencia de la del interaccionismo simbólico, Freud dice que la personalidad del individuo es resultado de la herencia biológica del individuo y que en esta herencia biológica, que está formada por diferentes instintos, el instinto que predomina es el de la sexualidad. Y Freud cree, él es muy negativo en la visión que tiene de la sociedad, cree que la sociedad influye en el comportamiento del individuo a través de la cultura, porque le va transmitiendo un conjunto de creencias, costumbres, normas, significados, etcétera, que hace que el individuo reprima sus instintos naturales por miedo al que dirán. Es la manera, dice él, como la sociedad hace que el individuo no pueda alcanzar la felicidad siendo él de manera espontánea y natural, sino que la cultura lo condiciona y él debe reprimir el instinto de la sexualidad, que Freud afirma es un instinto absolutamente natural y que el hombre, al igual que los animales, lo que busca a través del acto sexual es simplemente la procreación para de esa manera poder perpetuar la especie. Él afirma de que la sexualidad lo que busca y muestra es el apego que el hombre tiene a la vida y que las relaciones, los instintos, tanto en el hombre como en la mujer, cuando se produce el acto sexual, es totalmente natural y lo único que está buscando, dice, es procrear para perpetuar la especie. Ahí nos quedamos anoche con los enfoques psicosociales. Continuamos mañana, por favor, para terminar el tema. Ya, dicen, dos consultas. Gracias, Licen. Ya, gracias a vos, Elisa. A ver, te escucho, Roger. Ya, la primera, desde la 18, no sé si puede repetirlo violento, así, resumen, desconecto mi computadora. Y el segundo, ¿Cuál? de la 18 hasta la 22, desde ahí me quedé. Y el cuestionario a ver, hasta mañana. Roger, no puedo repetirla porque he hablado casi una hora de esto. Y anoche también ya lo había explicado. Sin embargo, las preguntas están todas en el libro. Es cuestión de leer el tema y ustedes las van a encontrar la respuesta y se van a ir ubicando con lo que yo les dije. ¿Ya? Todas las preguntas están en el libro. Correcto. ¿Ya? Para poder terminar el cuestionario. ¿Hasta qué hora le podemos pasar el cuestionario? ¿Hasta qué hora? No importa que me lo pasen hasta mañana, en la mañana. ¿Ya? Ya, listo. Súper. Hasta el mediodía me lo pueden pasar. Y en la tarde vamos a volver a tener clase mañana a las 6 de la tarde, así me han dicho, ¿verdad? Sí, les está correcto.
Ya. Entonces, mañana a las 6 para continuar con el avance ya de la última unidad.